la segunda hora del doctor Leonardo Curcio. Ahora lo hacemos en la televisión, 104.1 FM, 1500 de AM, en la radio, Telefórmula, Sky, Easy, Total Play, Megacable y los distintos sistemas de televisión restringida. Vámonos con toda la información. Vámonos directamente con lo que está ocurriendo en Guerrero, Chilpancingo. Reabren la autopista alrededor de las 2 de la tarde, 1:45, casi 2 de la tarde. Fue reabierta la circulación de la autopista del Sol y bueno, pues con esto también se liberaron a estos 13 funcionarios que estuvieron retenidos desde el día de ayer, después de una mesa de negociación con autoridades. Se comprometieron una serie de obras en sus comunidades. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aseguró que la liberación de los servidores públicos se logró solo a través del diálogo. Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que esta manifestación en Chilpancingo pues era para exigir la liberación de líderes criminales de los Ardillos. Lo dijo así: los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada también por la comisión de diversos delitos del fuero común y federal. Bueno, es lo que dijo Rosicela Rodríguez. Y este martes se reportaron bloqueos de carreteras con autos incendiados. Hace unos minutos hablábamos con Irán Espinosa de los Monteros. Estas imágenes ahora son en Jalisco. La situación ha estado muy adversa, grupos armados en esta región, enfrentamientos. Por fortuna no se han reportado víctimas mortales ni personas lesionadas. Y la tragedia rondó en esta ocasión Quintana Roo, Playa del Carmen, en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las imágenes son devastadoras. Una pequeñita de 6 años murió pues aplastada por un elevador en mala condición de operación. Ya hay declaraciones. El IMSS ha argumentado que el mantenimiento de los elevadores se encuentra a cargo de una empresa privada subrogada. El delegado del IMSS en Quintana Roo, Enrique Leonardo Ureña, explicó que no había restricción sobre el uso de los elevadores, se le estaba dando el servicio. Esto fue lo que señaló. Que el mismo día de ayer, previo al accidente, se reportó la falla del elevador a las 13:10 horas. Se hizo reconocimiento de la empresa encargada del mantenimiento, siendo aproximadamente las 17:10. Se puede observar en los videos de las cámaras que se retiran los técnicos de dicha empresa sin dejar señales ni barreras que impidieran el uso del elevador, sin notificación alguna y sin señalización de restricción alguna en el uso del mismo. Bueno, es lo que señaló este funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social. El director general del Fonatur, Javier May, va a presentar su renuncia en la primera semana de septiembre. Quiere participar en el proceso interno de Morena para la candidatura al gobierno de Tabasco, de donde es pues oriundo. Y la senadora Xóchitl Gálvez presentó ya una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. Lo hizo en contra del presidente López Obrador y unidades de su gobierno por hechos que constituyen violencia política de género. Esto por las constantes agresiones que el mandatario emite en su contra. Vamos a la pausa, las 8:05. Estamos en vivo aquí en Grupo Fórmula, ya regresamos. El tema de Chilpancingo, la manera en la cual pues han tenido un fin de semana muy, pero muy delicado. Prácticamente se detuvo la actividad económica el sábado y el domingo, hechos de violencia. Luego ocurrieron estas protestas y hoy estamos ante una situación muy adversa. Está en la línea telefónica Iván Salgado, él es el presidente de la Coparmex Chilpancingo. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Te saludo a todo tu auditorio. Igualmente, presidente, ¿cuál es la situación que viven los negocios? ¿Qué está pasando al interior de la propia ciudad? Hemos visto ya durante varios meses, incluso miembros del crimen decidiendo cuánto cuesta el pollo, el cobro de piso, y ahora estamos ante este hecho de lo que ocurrió en estos últimos días. ¿Qué decir ante todo esto, Iván? Sí, Jaime, mira, sí, tuvimos un fin de semana pues muy crítico. Se desató la violencia, en consecuencia pues los comercios, los negocios empezaron a cerrar, salvaguardando la
seguridad de los trabajadores, de la gente que labora con nosotros. La ciudadanía obviamente ya no tiene el mismo circular en la ciudad y pues disminuye la frecuencia a las empresas. El día de hoy tuvimos también, aunado el fin de semana, el lunes todavía un día con las puertas cerradas, básicamente, modificación de horarios en algunos negocios, cerrando antes, con el mismo contexto de protegernos. Se crea una psicosis en la ciudadanía, pues en torno a los actos violentos, a las marchas, a los bloqueos en la autopista del Sol, y eso hizo hasta el día de hoy, en la mañana, pues poco a poco, ya posterior a lo que se vio en medios de comunicación, una negociación que posterior ya en la tarde, pues pendiente de cada movimiento, la ciudadanía, los comerciantes, los empresarios, pues viendo las posibilidades ya de aperturar en el turno de la tarde, y con mayor confianza ya nosotros creemos que ya el día de mañana pues podemos abrir las puertas con un horario normal, digámoslo así. ¿Y qué viene para ese sentido, presidente? Porque, vaya, hemos visto hoy, estamos ante una nueva, pues, no filtración, pero sí imagen de una alcaldesa que está departiendo con un miembro de un grupo criminal. Se escucha ya un diálogo mucho más abierto. ¿Qué decir de lo que está sucediendo y qué pedirle a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno? Sí, mira, nosotros hemos pedido a través de un comunicado a los 3 órdenes de gobierno, justamente, pues queremos ese orden, esa certidumbre que necesitamos en la ciudad, y que haya estrategias que ayuden a que esto no continúe. Jaime, hemos pedido en este comunicado que haya pues ese apoyo al desarrollo, a la seguridad. No queremos acostumbrarnos a vivir así en un contexto de incertidumbre, de miedo, y hemos pedido a través del grupo territorio que hicimos públicamente en este comunicado a los 3 órdenes de gobierno, justamente esa coordinación en los 3 órdenes de las policías, que cumplan con su obligación de brindar esa seguridad a la población, unas estrategias pues que funcionen. Híjole, pues sí, pero hoy estamos ante un hecho, pues, con 2 vertientes, ¿no? Lo que se dijo en la conferencia mañanera directamente desde las autoridades del gobierno federal, lo que dicen los propios manifestantes y los empresarios y la ciudadanía, pues en medio de todo esto, presidente. Sí, justamente estamos en medio y viviendo las consecuencias en nuestro desarrollo económico, en nuestras empresas. Desgraciadamente, pues sí salimos afectados directamente. Pues vamos a estar muy al pendiente. La actividad económica estos días, ¿cómo poder retomar la confianza para poder abrir su negocio? Ayer veíamos incluso estas tiendas grandes, tiendas departamentales incluso que se cerraron. Ni qué decir de lo que ocurre con los pequeños y medianos comercios. ¿Cómo retomar esa confianza para volver a salir a las calles ahí en Chilpancingo? Sí, en su mayoría somos pequeñas empresas aquí en Chilpancingo, y bueno, confiando en que ya la ciudadanía vuelva a las calles. Ya ha habido comunicados de regreso a todos los que están aún en escuelas, regreso a las escuelas, y ya en las oficinas han publicado también ese retorno. Entonces creemos que esto va ya a ayudar a que pues haya un flujo de ciudadanía cotidiano aquí en la ciudad y puedan hacer ese consumo, hacer servicios de los negocios. Pues es lo que se pide, pues. Iván Salgado Ramírez, presidente de la Coparmex en Chilpancingo. Veremos la respuesta que se tiene del Estado y veremos también la manera en la cual, y conocer principalmente a qué acuerdos llegaron para liberar a estas personas que estuvieron retenidas por más de 24 horas, 10 miembros de la Guardia Nacional, 3 policías estatales, y pues también conocer lo que está detrás de estos señalamientos que se hicieron desde la conferencia matutina. Gracias, presidente. Cuídese mucho. Muy buenas noches.
Gracias, Jaime. Que tengan muy buena noche. Igualmente es el presidente de la Coparmex ahí en Chilpancingo en este momento. Voy contigo, Jenny Valencia. ¿Qué sucede en torno a la extorsión y al cobre de piso? Uno de los temas también muy delicados que tienen que vivir cada día algunos empresarios en ciertos puntos de la República Mexicana. La extorsión y el cobro de piso se encuentran sin control en establecimientos comerciales y negocios, quienes tienen que pagar entre 500 y 50,000 pesos tanto al crimen organizado como a las propias autoridades que les cobran por protección. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, denunció que esta práctica delictiva se ha disparado en el último semestre. Los comerciantes han tenido que pagar para que los dejen trabajar, destinar hasta el 20% de sus ventas o ganancias al pago de derecho de piso. Que según el sapo la pedrada, lo hemos dicho, la base del cobro de piso en negocios de baja escala, pues podríamos decir que está en los 500 pesos hasta los 30, 50,000 pesos. Estamos hablando de restaurantes de marca y todo que sí están pagando estas cuotas. El presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez, afirmó que los robos y asaltos con lujo de violencia a establecimientos comerciales en la capital del país van a la baja. Sin embargo, reveló que el delito de extorsión y cobro de derecho de piso a negocios va al alza, incluso cometido no solo por la delincuencia organizada, sino por las mismas autoridades. En el caso de robo y asalto a comercio con violencia ha disminuido, es una realidad. Lo que ha incrementado es la extorsión, el famoso derecho de piso, y inclusive ahí entra otro tipo de extorsión, inclusive de las propias autoridades. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, reveló que en el último año 1 de cada 2 empresarios fue víctima de algún delito, condición que los ha obligado a cerrar o mover sus industrias o negocios a otras regiones del país menos inseguras para evitar amenazas o agresiones que pongan en riesgo su vida. Alarmante cifra de que 1 de cada 2 empresas socias de Coparmex ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Lo más grave es que el porcentaje mantiene una tendencia al alza. Si les llegan a pedir cobro de piso, prefieren no poner en riesgo a sus colaboradores y mejor cierran ese establecimiento. Los comerciantes reconocieron que por temor a represalias, en vez de denunciar el delito, se ven obligados a pagar una cuota semanal o mensual a los grupos criminales. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, pues ahí está, es una realidad la que se vive, ahí lo tenemos los datos, es otro impuesto que pagan quienes generan empleo, pagan renta, pagan luz, pagan sus impuestos, están al día en sus responsabilidades y todavía hay alguien que llega y les dice que le tiene que dar X porcentaje de su venta o alguna renta adicional a lo que ya están pagando. Pues sí, es lo que se vive en algunos puntos de la República Mexicana. Y ya le decía al inicio de la hora de la televisión en el espacio del doctor Curcio, el muy lamentable hecho que ocurrió allá en Playa del Carmen, en Quintana Roo, que cobró la vida de una niña de 6 años. Una niña que estaba siendo atendida de dengue en una de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Llegó el fin de semana y encontró la muerte el día de ayer, alrededor de las 11 de la noche. Stephanie Almaraz, te saludo y te doy la bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Así es, pues continuando los avances luego pues de que esta menor de edad, como mencionabas, hubiera fallecido en un hospital de IMSS. Hay un detenido mientras se realiza el peritaje de los hechos que llevó a que falleciera esta pequeña en el elevador de la clínica 18 del IMSS de Playa del Carmen. Te comento que se trata de Víctor F., quien fue responsable de trasladar a la menor al segundo piso del hospital. Te comento que él está detenido mientras se determina a los responsables. El Instituto Mexicano del Seguro Social lamentó los hechos e informó que este servicio de los elevadores es subrogado con una empresa externa, que en este día de los hechos se dio cuenta de las fallas, por lo que llamaron a la empresa para dar mantenimiento. Esta a las 7 de la noche les había entregado el elevador y pues estos hechos trágicos que ya hemos visto ocurrieron a las 10:30 de la noche. Así como lo comentabas, la menor ingresó por síntomas de dengue desde el pasado 9 de julio y bueno, ayer que era trasladada para continuar pues siendo atendida, sucedieron estos hechos justo en presencia de su madre y bueno, varios de los colaboradores del instituto trataron de sacarla. Te comento que la Fiscalía General del Estado pues está haciendo todos estos peritajes para esclarecer
estos hechos. Y bueno, el IMSS también habría informado que este elevador fue adquirido en el 2016 como parte de una licitación, por lo que también están coadyuvando con las autoridades pues para dar con los responsables de estos hechos. Esta es la información que se tiene hasta el momento y bueno, los padres ya habrían interpuesto la denuncia. Esta es la información hasta el momento, Jaime. Gracias, Stephanie. Bueno, pues sí, ya hay incluso declaraciones del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Enrique Leonardo Ureña, que explica que no había restricción sobre el uso de los elevadores, que incluso le habían dado este mantenimiento cotidianamente, esta empresa subrogada, que dejaron sin ninguna señalización el camillero, que es quien el único que, ahí también no entiendo mucho esto, Stephanie, es el único que está detenido, pero era el que estaba haciendo el traslado. ¿Cuál es la responsabilidad o la culpa de esta persona? Ahí también hay que detenernos en ello, Stephanie. ¿Se fue Stephanie? A ver, recuperen a Stephanie, por favor. A ver si la podemos recuperar. Porque eso sí es importante, señalar lo que está sucediendo en ese sentido. ¿Qué va a ocurrir con esta persona, camillero? ¿En serio le están a él echando toda la culpa de lo que ocurrió? Es lo que de verdad llama mucho la atención en ese sentido, y cómo es pues una manera también pues de deslindarse de lo que sucede en ese sentido, en esta pues hecho muy lamentable, en esta tragedia que se vivió en esta clínica allá del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin duda, muy, muy lamentable. Veremos qué dice la investigación. Ya escuchamos a esta persona, al responsable, Enrique Leonardo Ureña, explicó que la restricción o que no había restricciones sobre el uso de los elevadores. Si no había restricciones, entonces, ¿de qué están culpando al camillero? Stephanie, recuperamos tu comunicación. Es extraño, ¿no?, que se le cargue toda la responsabilidad al camillero cuando la propia autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social dice que no había ninguna restricción. Pero el camillero, ¿cómo iba a saber que no estaba funcionando de manera adecuada el elevador? Así es, pues sí, al final es el camillero pues el que le están dando este delito por homicidio culposo. Este es lo que está determinado la Fiscalía General del Estado, que bueno, que Víctor, que habría sido el probable participante, y es el hecho se le está culpando, el homicidio culposo, ya que pues estas primeras investigaciones indican que pues él trasladaba a la niña hacia el segundo piso del hospital, que es cuando ingresan a el elevador, y pues cuando empiezan a subir no entra por completo la camilla en la que estaba esta. Sin embargo, como señalas, pues ya tarde se dio a conocer que pues prácticamente estaba ya operando 100% debido a que la empresa externa que mismo señala habría dado el aval para que pudiera funcionar. Pero pues sí es homicidio culposo por lo que se le está determinando al camillero. Pues sí, y pues desde la parte más delgada o desde la parte más frágil del eslabón de las responsabilidades, ahora están culpando a un camillero, que era el que iba a trasladar a la jovencita a piso, y él ve un elevador que no tiene ninguna señalización de que no se utilice porque estaba dando problemas, pues aprieta el botón, lo intenta ocupar. Usted vaya a saber cuántos traslados no habrá hecho la tarde de ayer en ese sentido, y bueno, pues hoy estamos ante una tragedia. Gracias, Stephanie, muy buenas noches. Hasta luego. Vaya situación, ¿eh? Las 8:23 está con nosotros conectada vía telefónica Saraí Salvatierra. Ella es coordinadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Hay organizaciones que están pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, estar atentos a lo que vaya a suceder el jueves con este plan que tiene que ver con el tema del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Saraí, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Qué dicen las organizaciones? Veo muchas firmas, muchos personajes. ¿Qué es lo que le piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, como acabas de señalar, el próximo jueves la Corte va a sesionar para resolver la controversia constitucional que presentó el INAI en marzo de este año, con el fin de que pudiera resolver el tema de la falta de designación de esos comisionados, que el Senado no ha cumplido desde hace más de 466 días para 2 comisionados y más de 100 días para uno, dejándolo en inoperancia desde hace más de 100 días.
y con ello sin la posibilidad de poder continuar con sus labores de defensa del derecho a la información y protección de datos personales. Entonces, pues justo este jueves la Corte tiene en sus manos pues el futuro de la transparencia y el derecho a la información de la sociedad mexicana, porque le va a tocar determinar a través de un proyecto a cargo de la ministra Loreta Ortiz si el INAI, si el Senado debe de cumplir con su obligación de designar a los comisionados del INAI para que el INAI pueda operar, o en su caso mantenerlo en esta inoperancia. Nos parece que esta es una decisión muy importante porque pues la Corte, como sabemos, es el principal órgano de control y de vigilancia de la Constitución y de la garantía de los derechos humanos. Y en este momento el proyecto de la ministra a cargo de la ministra Loreta Ortiz, pues lo que señala o lo que busca es declarar que no existe una omisión del Senado por no nombrar a los comisionados, a pesar de que, como te comento, llevamos más de 466 días sin que se designen, porque pues aunque la Ley Federal de Transparencia señala que debe de haber un plazo para iniciar un proceso de designación, no señala un plazo límite para concluirlo, y en ese sentido pues el Senado puede en cualquier momento, a su voluntad, en sus tiempos, determinar ello. Sin embargo, pues esto evidentemente genera una afectación muy amplia a los derechos a la información y la protección de datos personales, y en este caso, si la Corte, como poder público, como órgano de control de la constitucionalidad y la garantía de los derechos humanos, no obliga al Senado a cumplir con esta obligación y le pueda limitar o exigir cuentas respecto a una obligación que le corresponde, entonces ¿a quién le va a corresponder, no? Y esto pues lo que hace es avecinar que en un futuro el Senado, pues más allá de no designar a los comisionados y continuar generando que se vayan aumentando los recursos de revisión de la ciudadanía que no puede resolver el INAI, pues es como se iba anunciando poder desaparecer al instituto y con ello pues generar 20 años de retroceso que nos ha costado tener esta institucionalidad y un órgano garante del derecho a la información y protección de datos personales. Saraí, hoy 102 días de que no está operando el pleno del INAI. Así es, 102 días y más de 7,000 personas cuyos recursos de protección de datos personales y acceso a la información no se han podido resolver. El escenario que ustedes plantean, Saraí, ¿cuál sería? ¿Qué puede ocurrir el jueves cuando se tome? Porque sabemos que será el primero en tomar en el orden del día lo que el próximo jueves va a discutir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el tema que tiene que ver con el INAI. Pues están dos escenarios, ¿no? El primero, que es el más catastrófico, es que los ministros, al menos con 6 votos de los ministros, acompañen el proyecto de la ministra Loreta, que es el que señala que no hay omisión y por tanto pues el Senado puede seguir sin designar. O el escenario positivo que esperamos que suceda es que los ministros no acompañen este proyecto y lo que pasa es que se returne el asunto a otro ministro, tomando como en cuenta todas las opiniones de la mayoría de los ministros, pero que voten a favor de la garantía del derecho a la información. Al final, el INAI pues es el órgano garante de 2 derechos y más allá de la institución como tal, pues es una exigencia ciudadana para que las instituciones públicas que no quieran entregar información o no quieran proteger adecuadamente nuestros datos personales, pues tengan un órgano que les obligue a cumplir conforme a los estándares de derechos humanos. Entonces están estos dos escenarios y lo que esperamos es que los ministros no acompañen el proyecto de la ministra Loreta y voten a favor de la transparencia. Ese es el mejor de los escenarios. Y una vez que suceda esto, ¿cuánto tiempo en el escenario positivo de que se recupere la actividad del propio Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, cuánto tiempo se tiene para que el Senado actúe en consecuencia? Pues de hecho, dependiendo de la determinación que haga la Corte este jueves, podría ordenarle que de manera inmediata el Senado pueda continuar con el proceso y nombre para que no incurra en una responsabilidad a los comisionados del INAI. Sin embargo, aún así es complicado, porque es importante señalar... Porque estamos en periodo, ahorita no hay un periodo ordinario, se tendría que llamar a un periodo extraordinario. Exacto, pero justo pueden hacerlo en este periodo, o sea, podrían votar en este periodo extraordinario y no esperar a que inicien su periodo ordinario hasta septiembre. El problema es que ya ha habido 2 antecedentes de amparos que se han metido ciudadanos para que se puedan resolver, para que el INAI sesione y pueda resolver de manera particular sus asuntos.
y también han habido algunas solicitudes, sentencias de jueces para que se sesione por parte del Senado y se puedan nombrar a los comisionados, y el Senado pues no lo ha hecho, ¿no? Lo que ha señalado es que no ha logrado llegar a consensos políticos y por lo mismo no puede establecer pues un periodo de sesiones extraordinarios para designar. Entonces, pues, al final, quien queda en este fuego cruzado entre distintas discusiones políticas es la ciudadanía. Pues sí, en medio de esta disputa política que existe alrededor del INAI. Pues muy pendiente, Saraí Salvatierra, coordinadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, pues si hay alguna decisión positiva o negativa en ese sentido, a ver si el próximo jueves podemos platicar por la noche, hacer un balance de lo que ocurrió en el Senado, ¿te parece? Claro, por supuesto, muchísimas gracias. Gracias, Saraí, cuídate mucho, muy buenas noches. Será importante atender esta situación, sin duda. Hoy platicaba yo con uno de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos y sí, nos comentaba lo importante que es, porque más allá de todo el tema que se ha hablado y de la política que se hace alrededor de estas situaciones, hay muchos casos de personas que están o que tienen que acceder a un tema de acceso a la información y no se pueden resolver sus situaciones por esto que está ocurriendo, la inoperancia de de los comisionados y del Consejo. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Las 8:32, Óscar Zúñiga, te saludo, buenas noches. Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente la tarde de este martes, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo una reunión privada con la canciller Alicia Bárcena, donde hablaron de distintos temas de interés entre ambas naciones y acordaron seguir trabajando como hasta ahora, sobre todo en materia de seguridad, para brindar protección a los ciudadanos de ambos lados de la frontera. Ambos funcionarios dialogaron en relación a la agenda en común que se tiene vigente, principalmente sobre el bicentenario de las relaciones diplomáticas. También se tocaron temas como la cooperación educativa y ambiental, asuntos fronterizos, temas migratorios, asuntos de seguridad y mecanismos bilaterales y trilaterales de diálogo y cooperación. Aquí el embajador Salazar reiteró que la relación y cooperación entre nuestros países es para siempre y con la región norteamericana se debe reforzar acciones en materia de seguridad y evitar ser vulnerables ante la delincuencia transnacional. En tanto, la canciller Alicia Bárcena dijo que impulsa una diplomacia más cercana a la gente. Jaime, el reporte. Gracias, Óscar. Atentos a lo que ocurra en el tema que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos. Cuídate, buenas noches. Gracias, Jaime, muy buenas noches. Y vamos ahora con más información. Raquel Flores, la línea 12, ¿qué va a pasar con la línea 12 del metro y estas 5 estaciones que van a estar operando en algún momento? Buenas noches. Ante el temor que han manifestado quienes volverán a utilizar el tramo elevado de la línea 12 del metro en la reapertura de 5 estaciones prevista para el 15 de julio próximo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que esta obra cuenta con todos los estándares de seguridad en el reforzamiento, por lo que se garantiza el buen funcionamiento para los miles de usuarios de la conocida línea dorada. Como lo informó la Secretaría de Obras, se está pensando que el sábado próximo sea esta reapertura, pero sobre todo, pues lo más importante es el trabajo que están haciendo detalle a detalle de cada uno de los pasos para que esté completamente lista, y en eso están haciendo un trabajo bastante profesional, un trabajo muy detallado, con mucha concentración, y por eso es que han definido así los tiempos. La información que tengo de la Secretaría de Obras es que se garantiza la seguridad de los usuarios. Y no solo eso, la instrucción que hay para quienes están realizando estas obras y supervisándolas es que se garantice la seguridad de los usuarios. El mandatario local aseguró que esta semana se realizarán pruebas en las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente. Estas constan, dijo, de usar peso adicional en los vagones para así evitar futuros accidentes. Esta misma semana, añadió, los trabajadores de la línea 12 tienen la encomienda de recoger el material utilizado como los andamios, escaleras, grúas y atender los temas de limpieza.
La inauguración del tramo elevado de la línea 12 del metro se atrasó debido a que se realizan distintas pruebas para garantizar la seguridad de los usuarios. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez. Y en medio de eso que está ocurriendo con la línea 12 también, no sabemos cuándo se va a abrir la primera parte o la parte que se está renovando de la línea 1, esa que corre de Pantitlán a Salto del Agua. Vamos a la pausa, estamos de vuelta. Pues el viernes pasado subí un video donde pues hubo ahí comentarios y señalamientos serios y pues declaraciones importantes que tienen que ver con la vida política al interior del Movimiento Ciudadano y lo que va a ocurrir una vez que deje el cargo como gobernador constitucional del estado de Jalisco. Pero bueno, vino a la Ciudad de México, se reunió con el presidente de la República. El gobernador Enrique Alfaro, desde hace ya algún tiempo, quiere darle un nuevo sentido al federalismo, que las entidades federales, entidades de la República Mexicana, pues que otorgan recursos a la federación, pues tengan una retribución pues similar a la cantidad de recursos que están otorgando. Hay casos muy claros. Campeche tiene una cantidad importantísima, por ejemplo, de recursos de todo lo que se genera por la extracción de petróleo. Es un estado que en teoría debería ser muy rico por las participaciones federales, pero no lo es. Recibe, pues al igual que todos, y así los gobernadores y cada uno desde su tribuna y desde su trinchera, pues quieren cambiar esta nueva dinámica con esta nueva realidad que vive el país. Hoy, Jalisco se quiere colocar como el Silicon Valley, por ejemplo, de la República Mexicana y tener un desarrollo tecnológico muy potente. Esto requiere pues de inversiones, infraestructura, seguridad y muchas otras cosas más. ¿Qué dijo Enrique Alfaro? Subió un video, aquí lo tenemos. Estoy en Palacio Nacional terminando una reunión con el presidente de la República. Vine hoy por la tarde para platicar de varios temas de la agenda que tenemos con Jalisco y el gobierno de la República y por supuesto para hablar del tema del pacto fiscal. La verdad es que fue una muy buena reunión de la cual se va a generar la reunión con el secretario de Hacienda. Pude explicarle al presidente todo lo que hemos hecho para poder construir un acuerdo justo para Jalisco y sabiendo lo complicado del momento y entendiendo también que los márgenes de maniobra son estrechos, lo que vi fue buena voluntad del presidente para poder establecer una mesa de diálogo de inmediato y para poder avanzar en la propuesta que ha planteado Jalisco. Por eso me da mucho gusto haber podido platicar con él, haber hablado también de cómo va la línea 4, de cómo va el proyecto del sistema de abasto de agua para el área metropolitana de Guadalajara. En general, la agenda de trabajo que tenemos con el gobierno de la República va caminando. Le informé también sobre la agenda de seguridad. Fue una muy buena reunión, me dio mucho gusto verlo. En medio de tantos temas de la agenda política, hoy estuvimos platicando de lo que nos une como gobierno de la República y como gobierno del Estado. Así es que ya vamos de regreso para Guadalajara. Les dejo un abrazo. Saludos. Bueno, es el mensaje que subió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Veremos si hay alguna respuesta. Él dice que sí, pero ahora que se concrete en una realidad. Oye, ya le decíamos el día de ayer lo que ocurrió con el anuncio de México Colectivo, este grupo de la sociedad civil que ha establecido mesas de trabajo, 7 ejes de lo que ocurre en México, de la manera en la cual pueden salir adelante problemas que tienen que ver con bienestar, seguridad, prosperidad, desarrollo, economía. Salomón Chertorivsky nos preparó esto, que seguramente será muy interesante. Salomón, muy buenas noches. Mi querido Jaime, te saludo con enorme gusto a ti y al auditorio. Hoy quiero platicarles de un evento que me parece verdaderamente relevante. Se presentó el documento Una nueva visión de país por parte de México Colectivo. Mira, la verdad es que tengo que decirlo, tú recordarás, Jaime, que este esfuerzo se hace público el último día de enero. Se convocó a un grupo muy amplio de personalidades para arrancar una verdadera discusión de lo que nuestro país necesitaba. A partir de enero se realizaron muchísimos foros, mesas temáticas, consultas con los y las más importantes especialistas en cada uno de los temas de nuestro país. Se realizaron 32 foros en todos los estados de nuestro México para escuchar las diferentes voces,
para tratar de ir a fondo en los problemas nacionales y regionales. Se tuvo realmente una discusión muy profunda y con ello se llega hoy a la presentación de ese esfuerzo. Debo decirlo, un esfuerzo quizá de los más grandes esfuerzos propositivos, de los más importantes que se han realizado para tener un diagnóstico distinto, una propuesta nueva para la reconstrucción de México luego del delirio populista que estamos viviendo. Cambio climático, Estado de Derecho, reforma hacendaria, una genuina política salarial, una transición energética real, nuevo régimen político no presidencialista, economía del cuidado y las mujeres en el centro del programa son los ejes de esta nueva visión de país. Hay que decirlo además, todos estos temas que el presente de gobierno se niega a ver, las mujeres, los cuidados, la buena educación, la buena calidad para la salud, el cambio climático, la infraestructura material, nuestra migración y en especial la violencia. Con este documento, querido Jaime, se presenta una alternativa, una visión de hacia dónde tendría que ir nuestro país y de cómo es posible alcanzar esa nueva visión. Se presenta además en un espacio abarrotado, Hoy un auditorio que no tengo la cuenta final, pero sin lugar a duda más de 2,500 personas de todos los ámbitos, muchos políticos o ex servidores públicos que en la prensa mayoritariamente eso es lo que se destaca. Y pues sí, estuvimos muchos que hemos estado en la vida pública, vaya, desde Patricia Mercado, Dante Delgado, los exsecretarios de Salud, José Narro, José Ángel Córdoba, Mercedes Juan, estuvieron exministros de la Corte, exdirectores del CIDE, exrectores de la UNAM, estuvo Francisco Barnés, exdirectores del Politécnico Nacional 4, pero además de estas figuras hubo un gran esfuerzo realmente de pluralidad y de inclusión. Hubo muchísimas jóvenes, muchos jóvenes, hubo muchos empresarios, deportistas importantes, ex deportistas más bien, artistas, músicos, y cuando digo empresarios, de todo tipo, desde algunos de los más grandes de nuestro país hasta representantes de los mercados públicos de nuestra ciudad, pequeños comerciantes. Hubo gente que representa organizaciones de la sociedad civil que defiende la naturaleza, que defiende a las personas con alguna discapacidad y hace propuestas. En fin, Jaime, un esfuerzo colectivo, plural, una nueva visión de país que es posible. Creo que este esfuerzo hay que celebrarlo, hay que reconocerlo en medio de campañas políticas anticipadas e ilegales, en donde los adjetivos y pareciera que todo gira en torno a lo que dijo tal o cual personaje. Creo que vale la pena reconocer los esfuerzos y el valor que tienen las ideas y sobre todo cuando éstas están centrados en los temas que más importan a nuestro país. Mexicolectivo es un esfuerzo que va a continuar, seguirá su discusión, su inclusión y su propuesta para realmente tener una alternativa de país. Muchas gracias, Jaime. Saludos al auditorio y bonita semana. Gracias, estimado Salomón. Pues sí, Mexicolectivo, ayer hablábamos el amplio
de lo que se anunció y bueno, pues vamos a ver cuál es la trascendencia que tiene este esfuerzo que viene desde la sociedad civil. Y es momento de escuchar el comentario del Colegio Nacional. Y vamos directamente con Adolfo Martínez Palomo, él es miembro del Colegio Nacional, con este ciclo músico y de también medicina de Giuseppe Verdi, el genio de la ópera. Adolfo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, encantado, don Jaime, de estar con usted. Me atrevo a decir que en lo que escuchamos hace un momento falta algo que siempre se olvida, la ciencia. No puede haber un nuevo país sin que se tome en cuenta la ciencia, me atrevo a decirlo. Así es, y es muy importante el hacer la puntualización muy clara de que un país debe de avanzar y sus jóvenes y también sus estudiosos y académicos deben avanzar del lado de la ciencia. ¿Qué nos va a preparar en esta noche, este ciclo que viene de Giuseppe Verdi, 1813-1901, un genio de la ópera? Es justamente, bueno, lo que toca para este mes. Tenemos cada 2 meses una presentación con música en activo y por fortuna ahora le toca a Verdi. Pocos genios de la ópera como él, y vamos a tener, a pesar de que estamos en una época de, pues no de vacas flacas, sino de vacas famélicas para la cultura, vamos a tener un programa excepcional con tenor, con barítono, con soprano y con mezzosoprano, con 4 áreas de Verdi verdaderamente espectaculares. Y al mismo tiempo vamos a repasar un poco la vida de Verdi. Y la vida de Verdi es importante en cuanto a músicos y medicina, no porque él fue un individuo particularmente sano, falleció hasta los 87 años. Y fue para su tiempo bastantes años viviendo, ¿no? Así es, y fue un hombre robusto, un hombre eminentemente sano. Pero hay algo que yo quiero comentar porque es particularmente interesante en el caso de Verdi, y es la formación de este genio en un ambiente absolutamente negativo para un genio como él, en un ambiente en el norte de Italia muy pobre, con padres que eran analfabetos, en un pueblo pequeñito donde prácticamente no había estímulos para los jóvenes, y sin embargo él encontró la posibilidad de desarrollarse primero como pianista, como organista, y finalmente trató, ya adolescente, con muchos trabajos y el apoyo de amigos, de entrar a Milán, al Conservatorio de Milán. Y el Conservatorio de Milán lo rechazó. Y a pesar de eso, Verdi pudo superar y salir adelante y convertirse con uno de los genios de la ópera. Yo creo que aquí hay una muy interesante parte de la vida de este genio que vamos a explorar con cierto detalle, porque no hay duda de que los padres eran muy pobres y que eran analfabetos. Y sin embargo, surgió este genio. Y es algo que nos preguntamos en muchos de los compositores, ¿cómo surge el genio? Se nace genio, se hace genio, y esto es algo que vamos a tratar de hablar antes de que pasemos a la parte musical. Adolfo, ¿y quiénes van a interpretar las piezas de Giuseppe Verdi? Bueno, básicamente va a ser lo que nos organiza en todas las reuniones la mezzosoprano Alexanderson, Verónica Alexanderson, pero además nos va a acompañar alguien que yo estimo muchísimo, que es Alain Pingarrón, que es un gran tenor mexicano, es invidente y a pesar de esto ha tenido una buena carrera. Recientemente estuvo en Londres en el Covent Garden, en una de las grandes mecas de la ópera mundial, y después vamos a tener también a tenor y a soprano. Van a interpretar, por ejemplo, el cuarteto de Rigoletto, que es la parte final de Rigoletto, que es verdaderamente extraordinario, una de las mejores obras de música que compuso Verdi. Pero quisiera también comentar, si todavía tenemos tiempo. Adelante, por favor. El por qué escuchar música justamente cuando estamos saliendo de la pandemia. En la pandemia se hicieron muchos estudios científicos serios sobre cómo una de las formas fundamentales como mucha gente en el mundo, en todo el mundo, se enfrentó a la pandemia,
el aislacionismo de estar, el aislamiento de la pandemia fue a través de la música. Y la música tuvo unas repercusiones muy importantes. El Requiem de Verdi, por ejemplo, se tocó para recordar la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, en el Metropolitan, justamente cuando se conmemoraba el 11 de septiembre. Se conmemoró con el Requiem alemán de Brahms en muchas ciudades italianas para recordar a las víctimas del COVID. En Italia hubo representaciones formales del Estado italiano para recordar a las víctimas del COVID, lo cual también ocurrió en España. Aquí, por supuesto, no ha ocurrido esto, no hemos recordado el más de 500,000 de personas que tuvimos, lamentablemente, por la el malo manejo de la pandemia. Pero yo creo que en esto la música ha resaltado en forma extraordinaria como un acompañamiento, y justamente uno de los pocos beneficios de la pandemia fue que mucha gente volvió a la música, a todo tipo de música, no solamente la música clásica, y esto creo que es algo que vale la pena que recordemos, claro, y que vamos a recordar al hablar de Verdi también. Adolfo, ¿cómo conectarnos? ¿De qué manera podemos ver estas piezas? Todo eso a partir del jueves. Esto es directamente a partir de las 6. Se puede ver en YouTube, se puede ver en alguna de las otras formas habituales. Facebook también, ¿verdad? Sí, en Facebook también. Y esto, para nosotros, para el Colegio Nacional, ha sido espléndido, porque antes teníamos, qué sé yo, te puedo decir, 100, 200 gentes, ahora tenemos miles en cada una de nuestras representaciones. Hemos podido multiplicar por más de 10 nuestro auditorio, lo cual realmente nos da mucho gusto. Los invito a todos, desde las 6 hasta las 7:30, a escuchar algo sobre la vida de Verdi y alguna de las áreas más importantes. ¿Y queda grabado en la plataforma? Una cosa es verlo en vivo y se puede ver grabado, ¿verdad? También. De hecho, si nos ven 1000 el jueves, después nos van a ver muchos más. Exacto. En el resto del tiempo, porque ya queda grabado. Pues, Adolfo, te agradecemos mucho tu participación y, por supuesto, que nos invites a disfrutar la vida, la obra y la música y, por supuesto, toda la historia de la medicina de Giuseppe Verdi. Adolfo Martínez Palomo, gracias, cuídate mucho y que tengas una excelente noche. Es un placer, gracias por ayudarnos a difundir la parte cultural del Colegio Nacional. Aquí a la orden, en el espacio del doctor Leonardo Curcio, todo lo que está alrededor del Colegio Nacional. Y hay una tragedia en el mundo que involucra a mexicanos. Un helicóptero se estrelló en la zona del Everest y cobró la vida de 6 personas. 5 de ellas eran mexicanos, turistas directamente desde el estado de Nuevo León. Es lo que se conoce hasta este momento. Tenemos las imágenes ahí en pantalla de la manera en la cual llegaron los cuerpos a la representación y, por supuesto, también al reconocimiento de los mismos. Una tragedia. Hoy amanecimos con esta noticia, una muy lamentable noticia. Un abrazo solidario a esta familia y, por supuesto, a los amigos de la misma. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Mañana, nuevamente aquí en el espacio del doctor Leonardo Curcio, a partir de las 19 horas a las 7 de la noche. Sigan en Grupo Fórmula, en la televisión, Fórmula Financiera, en la radio, Los Coches, Arturo Rivera. Nosotros, mañana aquí a las 19 horas.